Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos esta sesión número 11 con el tema de selección por localización. La sesión pasada nosotros pudimos revisar el tema de selección por atributos, la cual nos sirvió precisamente para poder hacer selección de elementos en función a algún atributo contenido en la tabla de atributos del archivo vectorial. En la sesión pasada, precisamente esa selección por atributos, nosotros pudimos darnos cuenta que vamos a poder hacer una selección de elementos siempre y cuando ese elemento se encuentre contenido en la tabla de atributos. Vimos cómo se pueden hacer selecciones a partir de un campo numérico con los diferentes operadores y con campos de texto también con diferentes operadores que nos pueden funcionar dependiendo de lo que nosotros necesitemos encontrar. En esa selección por atributos, los elementos seleccionados se marcarán con amarillo en cuestión de las geometrías, así como los registros en tabla de atributos se marcarán con un color distinto, denotándonos cuáles son los elementos que cumplen con el criterio de búsqueda. Esa selección por atributos se basó en una sentencia de este SQL que nos permite precisamente hacer una búsqueda en función de la base de datos. Ahora, por otro lado, vamos a cambiar el tema y en este caso vamos a ver lo que es la selección por localización. En la selección por localización, vamos a poder seleccionar entidades según su relación espacial con otra capa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que necesitamos dos capas y que en estas dos capas exista cierta coincidencia espacial, es decir, cierta sobreposición. En este caso, la selección de elementos va a depender de la posición geográfica precisamente de estos, en función de la capa de referencia. Se basa en relaciones espaciales o predicados geométricos, como lo vimos en la clase de integración o unión de atributos por localización. Son los mismos predicados geométricos y en este sentido, la diferencia es que aquí no se van a agregar atributos, únicamente se seleccionarán elementos en función de cumplir con el predicado geométrico que nosotros elijamos. Aquí, de igual manera, no se va a crear una capa nueva. Lo que vamos a tener precisamente es la selección de geometrías en color amarillo cuando éstas cumplan con el predicado geométrico y la selección de registros en tabla de atributos correspondientes a estas mismas geometrías. Y vamos a ver ahora entonces en QGIS precisamente cómo lo vamos a hacer. Comparto pantalla de QGIS. Para este caso vamos a trabajar precisamente con la capa, bueno, con dos capas nuevas que les voy a compartir. Una capa de localidades a nivel nacional y otra capa de fallas y fracturas. En este caso yo ya las tengo guardadas en mi carpeta. Les voy a proporcionar estos archivos para que puedan hacer el ejercicio correspondiente y vamos a ver precisamente cómo se compone el archivo. Tenemos el de localidades y tenemos el archivo de fallas y fracturas. Esto es a nivel nacional, obviamente. Si nosotros requerimos hacerlo a un nivel más pequeño, también podemos seleccionar solamente los, las fallas y fracturas o las localidades del área de interés. En este caso voy a hacer el ejemplo con el archivo completo. Y aquí lo primero que necesitamos considerar es que nuestras dos capas deben compartir el mismo sistema de referencia. Si no es así, entonces habría que exportarlo para homologar sus códigos EPSG. Vamos a revisar en propiedades, propiedades de capa 1. Acuérdense que en información tenemos precisamente el sistema de referencia y aquí nos dice que este sistema de referencia está en código conforme de Lambert, datum ITRLP 2008, EPSG 6372. Ese es el correspondiente a localidades y el de fallas y fracturas. De igual manera está en cónica con el mismo datum y por consiguiente el mismo IPSG.
Entonces, nuestras capas cumplen con estos dos requisitos. Bueno, con este requisito, primero, que tengan coincidencia espacial, es decir, que tengan cierta relación de espacialidad, de coincidencia. Y número dos, que compartan el mismo sistema de referencia. Ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer precisamente la selección de las localidades que en este caso se ven afectadas por fallas y fracturas. ¿Cómo lo hacemos? Recordemos que en la parte superior del menú principal nosotros tenemos los elementos para hacer las selecciones. La sesión pasada vimos seleccionar elementos por expresión y por valor que se encuentran aquí. Y un segundo elemento que revisamos también en esta clase es este, que nos sirve para quitar la selección de elementos. Y el icono que vamos a usar en esta ocasión es la herramienta de seleccionar por localización. Cuando yo entro a esta ventana, esta se parece mucho a la que utilizamos en unir atributos por localización. Vemos aquí que tenemos dos. Bueno, primero, el primer apartado que es seleccionar objetos de. Aquí va la primera capa en la que nos interesa a nosotros hacer la selección de elementos. En este caso, si lo que yo quiero saber es cuáles son las localidades afectadas por fallas y fracturas, entonces la primera capa deberá de ser la de localidades, porque esa es en la que yo quiero conocer cuáles son los elementos que se van a seleccionar. Predicados geométricos. Recordemos los predicados geométricos de manera rápida. Tenemos el predicado intersecan. Aquí recordemos que el único requisito para este predicado geométrico es que alguna de las partes de las dos capas tengan coincidencia espacial. Puede ser en algún punto interior, en algún borde, en alguna sobreposición. Con que dos objetos de esas capas tengan coincidencia, aunque sea mínima, con eso se considera para poder hacer la selección. Contienen, aquí en el predicado geométrico contienen, las localidades deberían contener la segunda capa. Contener dentro de sí, o dentro de sus geometrías, en este caso, fallas o fracturas. Puede ser el caso que lo podamos utilizar. Ahorita explico la diferencia. Inconexo. En inconexo, este no lo encontramos nosotros en unión de atributos por localización. Inconexo aquí indica que no tiene ninguna relación espacial, es decir, que no hay coincidencias, que no tiene ni siquiera un borde, no hay ningún elemento o ninguna geometría que se sobreponga. Igual, en este caso, habrá selección de elementos siempre y cuando las geometrías sean iguales, no solo en figura, sino también en posición. Tocan, los elementos serán seleccionados siempre y cuando nada más sus bordes sean los que sean coincidentes. En este caso pueden ser bordes, por ejemplo, de límites político-administrativos. Si no es el caso, entonces no hay selección de elementos. En Solapan tenemos también el hecho de que hay una sobreposición parcial. Puede parecer un poco a la de intersecan. Sin embargo, aquí sí se requiere que exista un elemento encima de otro, y que en este caso usualmente es para polígonos, capas poligonales. Están dentro, aquí implica que mi primera capa o elementos de mi primera capa estarán dentro, completamente dentro de los elementos de mi segunda capa. Si es así, habrá selección, si no, no. Cruzan implica que elementos de mi primera capa van a cruzar o cortar los elementos de mi segunda capa, creando geometrías de menor tamaño. En este caso, para el ejercicio que se requiere hacer el día de hoy, vamos a utilizar intersecan. También se pudiera utilizar contienen, nada más que aquí en contienen los elementos serán seleccionados solamente si las fallas o fracturas están contenidas dentro de las localidades de manera completa. Es decir, si una falla o una fractura excede al límite de la localidad, no será considerada. Por consiguiente, el predicado geométrico recomendado para este ejercicio es intersecan, ya que nosotros necesitamos considerar que las fallas y fracturas, aunque sea en una mínima porción, sí coincide con
Una localidad, en este caso, puede afectar precisamente este asentamiento humano, aunque sea una porción mínima que coincida. No necesita estar completamente dentro de la localidad para, para poderla afectar. Entonces, consideremos que intersecan ese predicado geométrico que nos va a ayudar a resolver esta cuestión. Comparado con elementos de fallas y fracturas, y aquí nos da las opciones que podemos nosotros generar a partir de la selección. Crear una nueva selección, añadir una selección, cuando nosotros ya tenemos una selección, añadir una nueva, hacer una selección o una subselección dentro de una selección actual o eliminar la selección actual. Usualmente siempre vamos a crear la primera, bueno, a generar una nueva, y una vez que ya tenemos estos apartados, vamos a dar clic en ejecutar. El proceso puede ser un poco tardado para el software, dado que son bastantes elementos a analizar. Aquí va a revisar precisamente cada polígono, este, cada polígono de localidades lo va a analizar respecto a su posición geográfica con respecto a la posición geográfica de fallas y fracturas. Como el predicado fue intersecar, va a revisar polígono por polígono cuáles son precisamente estas localidades que pueden tener alguna coincidencia espacial, aunque sea mínima, con alguna falla o fractura. Obviamente, entre más pequeño sea el archivo, es mucho más rápido. En este caso, sí tenemos un archivo considerable en cuanto a dimensiones. Por eso es que tarda un poco. Vamos a esperar. Aquí, como vemos, ya casi termina el proceso del programa. ¿Qué es lo que nos va a devolver como resultado? La selección de polígonos correspondientes a localidades que tengan coincidencia espacial con alguna falla o fractura. Cierro esta ventana y aquí aparentemente, bueno, no, visualmente no se alcanza a distinguir dada la escala, pero podemos abrir tabla de atributos y aquí me dice, por ejemplo, que de las 51.279 localidades en el país, 1.041 tienen problemas con fallas y fracturas. Aquí en la parte superior de la tabla de atributos puedo corroborar este dato. Les decía en la clase pasada que podemos utilizar este recuadro con la flecha hacia arriba para mover la selección arriba de todo, o bien también podemos irnos aquí a la esquina inferior izquierda y pedirle que solo nos ofrezca los objetos espaciales seleccionados. Obviamente por cuestiones de escala es complicado verlo a simple vista aquí en el panel. Sin embargo, puedo seleccionar alguno de estos elementos y en este caso, bueno, ya modifiqué la selección. Le voy a pedir que me haga un acercamiento a una y ustedes observen. Voy a cambiar el color de la falla y la fractura para que se vea. Este es un ejemplo del resultado que tenemos. Cómo es que esta localidad está siendo afectada por una falla. Ahorita, como hice yo, le di clic, en automático solo se seleccionó ese elemento. En este caso es la localidad urbana de Aguascalientes, una ciudad bastante importante, y vemos cómo hay una falla que atraviesa prácticamente toda toda la ciudad. En este caso, puedo yo seleccionar también de manera manual la falla, que es la que está coincidiendo espacialmente, y puedo verificar en tabla de atributos algunos datos importantes de esta falla, por ejemplo, la orientación. Bueno, en este caso es una falla.
La dirección es norte-suroeste y la longitud de esta, 24 kilómetros. Eso es al menos lo que tiene aquí marcado nuestro archivo. Entonces, ya vimos que en este caso son 1041 localidades afectadas por fallas y fracturas. Aquí podemos nosotros hacer otro zoom con la intención de volver a validar cuáles son las otras que se encuentran en la misma condición. Voy a volver a ejecutar el proceso porque ustedes, bueno, cuando nosotros le damos clic a algún registro de tabla de atributos, solamente se selecciona ese elemento. Entonces, he de volver a ejecutar otra vez la selección por localización para poder visualizar más de las localidades que se encuentran aquí afectadas. Aquí, como les decía, tenemos 1041 objetos, o en este caso localidades seleccionadas. Podemos hacer una navegación rápida y podemos ubicar todas las que están seleccionadas en amarillo, corresponden precisamente a localidades que tienen de una o de otra manera incidencia con fallas o fracturas. En este sentido, les decía, se ocupó el predicado geométrico intersecant porque no importa si es una porción mínima como la que vemos aquí, de todos modos se considera como una bueno, se considera que pueden afectar a las localidades, no importa si es de manera parcial o total, si atraviesa toda la localidad o solo una parte de ella, como en este caso. Vemos aquí, por ejemplo, tenemos aquí ciudades bastante importantes que de alguna manera en alguna porción presentan una incidencia con fallas o fracturas. Tenemos tanto localidades rurales como urbanas y pues podemos ver precisamente, por ejemplo, aquí cómo es que se comporta esta, la presencia de fallas y o fracturas en las localidades. Vemos ciudades importantes, vemos por ejemplo aquí que pareciera, por ejemplo, en esta, las localidades parece que siguen de manera lineal a esta estructura, que en este caso es una falla. Y bueno, este tipo de análisis rápido nos sirve mucho para un análisis muy práctico, muy rápido respecto a algún fenómeno, alguna situación muy particular que nosotros tengamos interés. Y básicamente esta selección por localización va a responder precisamente la pregunta ¿dónde? O sea, ¿dónde, por ejemplo, dónde hay incidencia de fallas y o fracturas? Y aquí ya vemos precisamente que nos arroja una selección de elementos. De acuerdo con lo que les había comentado la sesión pasada, en este caso no se crea un nuevo shape, solo se generan selección de elementos y bien podemos nosotros exportar estos elementos utilizando la segunda opción que dice guardar objetos seleccionados como cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un estudio donde solamente necesitemos, pues ahora sí que abarcar los que cumplan con cierto criterio, ¿no? En este caso, si solo quisiéramos analizar las localidades que tienen problemas de fallas y o fracturas, pues entonces guardamos esta selección como un archivo shape en nuestra carpeta de trabajo y nosotros podemos tener ya un shape únicamente con lo que nos interesa. En este caso le voy a poner localidades con fallas, fracturas. Aquí pueden ser cualquiera de las dos. Guardamos, se queda el mismo IPSG de referencia
y de hecho se quedan los mismos atributos. Nada más se van a conservar las localidades que en este caso hayan sido seleccionadas por cuestión de que intersecten con alguna falla o fractura. Aquí vemos, tenemos las 1041 localidades y tenemos distintos ámbitos, tanto rurales como urbanos. En este sentido, bueno, esta es una de las funciones de la practicidad de utilizar selecciones por localización. Aquí les decía, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, en nosotros utilizar el predicado geométrico contiene? Pues vamos con nuestra capa original de localidades en lugar de intersectan contiene y capa de fallas y o fracturas. Ejecutamos y nuevamente va a revisar cuáles son, en este caso, las fallas y o fracturas más bien las localidades que contienen fallas y o fracturas. Contener, les decía, implica que que las contenga completamente dentro de la poligonal. Si no es así, entonces las va a descartar. Y en este caso, a veces es difícil encontrar realmente que una sola fractura esté completamente dentro de un polígono de localidades. Por consiguiente, el número de localidades seleccionadas va a ser mucho menor al que nosotros obtuvimos con el predicado geométrico interseca. Vamos a dar unos minutos en lo que se procesa. Aquí, como vemos, está por terminar esta selección utilizando el predicado geométrico contiene y vamos a ver precisamente que las localidades seleccionadas, creo que estamos aquí con otro, nos dice que fueron localidades seleccionadas cero, es decir, no hay ninguna que tenga o contenga completamente alguna falla o alguna fractura, todas coinciden de manera parcial. Por consiguiente, no hubo selección de elementos. Aquí podemos ver de los 51.279 localidades, ninguna contiene una, una falla o fractura. Y bueno, ese es el tema de selección por localización. Obviamente cada uno lo puede aplicar de manera pues muy particular a sus casos de estudio. Aquí lo importante es considerar que precisamente tenemos esta herramienta para seleccionar los elementos que cumplen con cierto criterio espacial con respecto a otra capa. Esto con la finalidad de solamente quedarnos con aquello que realmente es de interés para el área de, bueno, en este caso, para el objetivo de nuestro estudio, de nuestro proyecto, y no trabajar con todos los datos. No es lo mismo trabajar con las más de 50.000 fallas, perdón, localidades, que trabajar con 1.000. Entonces se vuelve mucho más práctico tener un archivo más simplificado que nada más contiene los elementos que a mí me interesan que tener la capa completa. Este es el primer tema y el segundo es muy parecido. En este caso es el de filtros. En el caso de los filtros, ¿a qué me hago hacer referencia? Los filtros se parecen mucho a lo que son las selecciones. Aquí la diferencia es que precisamente en los filtros nosotros vamos a tener precisamente la posibilidad de de poder hacer solamente visibles aquellos elementos que cumplan con algún criterio. Lo demás se va a quedar invisible o oculto a nuestra vista y eso va a permitir que el archivo se pueda procesar mucho más rápido con todo lo que yo haga. Aquí un filtro no elimina datos, el filtro lo que hace es ocultarme aquello que no me interesa. Nos limitan solamente los datos visibles en la capa y en este caso, los elementos que no cumplen con la condición que coloco, entonces no se van a mostrar. Facilita trabajar con grandes bases de datos o finalmente con vectores muy grandes. Una de las ventajas es que, bueno, en este caso no se crea un shape, pero sí se oculta la información que no necesito.
y no se modifica ese shape, nada más es de manera temporal mientras yo trabajo precisamente con el filtro. Ese filtro me va a ayudar a mí, como en el caso, por ejemplo, de Excel, a solamente tener visibles ciertos elementos que en este caso cumplen con cierto criterio de búsqueda. Me voy nuevamente a mi pantalla de QGIS y aquí vamos a hacer un filtro. Estoy con el archivo de localidades y me voy a ir aquí a botón derecho y en la parte de filtrar, está debajo del lapicito amarillo. En el filtro voy a encontrar una ventana que se llama constructor de consultas. Quienes han trabajado con ArcGIS, se parece mucho a los queries, al apartado de consultas que tiene QGIS. Y aquí, por ejemplo, lo que yo voy a ver son los atributos de la capa que voy a filtrar. En este caso, en la primera ventana son los campos de la tabla de atributos que tiene mi vectorial. En la segunda ventana voy a tener los valores, que pueden ser una muestra, pueden ser todos los contenidos en ese campo. Y voy a tener los operadores. En este caso son prácticamente casi todos los operadores que yo pude haber revisado en la clase anterior, que correspondían precisamente a los operadores para la selección por atributos. Aquí en la parte inferior vamos a tener la estructura de la sentencia de búsqueda y aquí dice que es para que nosotros coloquemos la consulta SQL para hacer el filtrado de la capa. Aquí, por ejemplo, yo lo que quiero nada más es que me deje visible las localidades que son, por ejemplo, del estado de Nuevo León. Voy a colocar NomGeo igual y voy a colocar aquí todos únicos. Aquí, perdón, no, ay, no, no es NomGeo. NomGeo es el nombre de la localidad. Quiero la clave, es por clave de entidad. Aquí en este caso conviene a veces tener un diccionario de claves de entidades para saber qué número de entidad es, por ejemplo, Nuevo León. Voy a colocar aquí todos y voy a seleccionar, si no me equivoco, Nuevo León es 19, la clave 19, y voy a seleccionar todas las localidades que correspondan únicamente al estado de Nuevo León. Voy a hacer una prueba y aquí, como vemos, están las localidades. Me dice que me regresó 1078 localidades o 1078 elementos. Acepto. Y aquí aparece un embudo que me indica que esta capa tiene un filtro. Hago un zoom a la capa y aquí puedo ver precisamente cuáles son las localidades que en este caso me interesan. En este caso son las localidades de Nuevo León. Como vemos, yo no genero un shape nuevo. Lo que hice fue ocultar aquello que no me sirve, que no necesito, para solamente trabajar con una sola entidad. Aquí, por ejemplo, si yo nuevamente coloco mi capa de fallas y fracturas y nuevamente hago mi búsqueda por localización o mi selección por localización, dejo igual localidades 2024, que es la que está filtrada, intersecan y voy a colocar fallas y fracturas. Ejecuto y vemos que el proceso es mucho más rápido porque nada más estoy trabajando con una entidad o las localidades de una entidad. Cierro y aquí ya me aparece que en este caso de Nuevo León tengo 13 localidades seleccionadas. De las 1078, 13 están siendo afectadas por fallas y o fracturas. Aquí veo precisamente cuáles son. Y aquí también podría nuevamente exportar estas localidades y nada más tener las que se encuentran aquí. Puedo exportar el archivo como y solamente me va a exportar lo que está visible, que en este caso son localidades de Nuevo León. Puedo seleccionar que guarde solo los objetos seleccionados y solamente guardará las localidades que están en color amarillo. Esta es una de las bondades de trabajar con los filtros, es decir, se parece a las consultas bueno, a las selecciones por atributos. Sin embargo, aquí la diferencia es que los elementos no se resaltan, sino se quedan solamente visibles los que cumplan con el criterio de búsqueda. Voy a quitar la selección. Voy a quitar nuevamente la capa de fallas y fracturas. Entro al filtro
Yo puedo quitar este filtro limpiándolo y me aparece nuevamente, queda visible todo lo demás. Aquí no, les decía, no hay modificación de la capa permanece intacta, nada más se juega con con la visibilidad de los elementos. Aquí, por ejemplo, si yo quiero que solo me muestre localidades urbanas, me voy a todos y solamente hay dos ámbitos, rural o urbano, solo quiero las urbanas, aceptamos y me deja visibles únicamente las localidades que son consideradas urbanas en el país, que en este caso son, aquí puedo verlo, 4.904 localidades. Aquí pareciera que nosotros hicimos o generamos un shape nuevo, porque aquí en tabla de atributos me aparecen obviamente menos elementos, pero quiere decir que son los únicos que están visibles. Corroboramos en la tabla que aquí en ámbito solo sea urbano y en efecto nada más son los que tienen la categoría de urbano. Y bueno, en este caso les decía, los filtros son una manera muy práctica de trabajar en un software SIG porque nos permiten solo trabajar con elementos que cumplan cierta condición, en este caso condición de acuerdo al atributo que tienen. Nosotros lo filtramos, dejamos visible solamente una parte y no necesitamos estarlo exportando o guardando shapes nuevos. Si no se requiere, basta con hacer nada más la selección. Por ejemplo, aquí voy a entrar nuevamente al filtro y yo quiero que en este caso a lo mejor me dé todos los que sean del Estado de México. Estado de México es el número 15. Acepto. Y aquí están las localidades de mi entidad. Muy práctico, muy sencillo. Todo lo que yo pueda hacer se va a ejecutar únicamente sobre estos elementos. Entonces es la practicidad y la funcionalidad que tienen los filtros. Y en comparación con las selecciones, lo que tenemos es la posibilidad de ahorrar, en este caso, no solamente la visibilidad, aquí no se resalta en amarillo, nada más nos deja visibles elementos importantes o que cumplen con el criterio, pero que también nos facilita mucho el trabajo porque el procesamiento es mucho más rápido con menos elementos. El proceso o la memoria que se consume de nuestra computadora es menor porque finalmente tiene que hacerlo con menos elementos. Muy práctico, trabajar con filtros, también trabajar con selecciones si lo que queremos es un reporte rápido y finalmente ambas cosas, tanto filtro como selecciones, nos dan la oportunidad de crear nuevos archivos a partir de aquellos que solamente son los que nos interesen, por cuestión del área de estudio, por cuestión de que cumplan con cierto atributo o bien que coincidan, con cierto criterio espacial, por ejemplo, como el ejercicio de fallas y fracturas que ahí pudimos generar nada más la selección de elementos que tenían en este caso presencia de fallas o fracturas. Y pues bueno, espero que este tema les sea de utilidad. Y obviamente la aplicación puede ser muy vasta. Aquí lo importante es saber que existen estas herramientas, ya la aplicabilidad que cada uno le pueda dar, pues ya obviamente ya depende de sus temáticas de estudio, de sus zonas de interés. Sin embargo, de manera general, estos temas o estas herramientas son muy útiles para hacer más práctico nuestro trabajo. Usualmente cuando descargamos capas de información, son capas probablemente a nivel nacional o con una extensión mayor a la que necesitamos, con más elementos de los que ocupamos. Y en este caso, las selecciones y los filtros son por excelencia la herramienta más recomendada para hacer nuestro trabajo más ágil. Y de mi parte es todo en este video. Nos vemos en la siguiente sesión. Saludos.